Bienvenidos a un nuevo episodio de Ceres Talks. Hoy seguimos hablando de compras, pero vamos a entrar en un terreno que muchas veces queda fuera del foco y que sin embargo determina si lo que negociamos se cumple o se diluye. Porque hay un momento crítico, cuando el contrato ya está firmado, la negociación se cerró, el proveedor está seleccionado y aparece la pregunta que casi nunca se formula de forma explícita. ¿Qué pasa después? En este episodio vamos a hablar de gobierno del proveedor, de QBRs que ayudan a decidir, y de por qué, en muchas organizaciones, la responsabilidad de gestionar proveedores termina en manos de equipos que no han recibido un marco ni una metodología. Para ello nos acompaña Celia Esgar. Celia ha pasado más de 16 años gestionando proveedores estratégicos en compañías como Nestlé, Danone o PepsiCo, trabajando en la intersección entre IT, negocio y proveedores globales. No desde el rol clásico de compras, sino desde el lugar donde se viven y también se sufren las consecuencias de lo que se firma. Comencemos. Pues nada, Celia, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a vosotros, la verdad que es un placer compartir este momento, bueno, y que deis la oportunidad de gente como yo que venga aquí a hablar de temas tan importantes como puede ser la gestión de proveedores, ¿no? El SRM. Pues Celia, antes de entrar un poco en materia, para que nos escuche y no te conoce todavía, cuéntanos qué es lo que haces. Pues yo trabajo como consultora de gestión de proveedores, se llama Vendor Management. Pido perdón del principio porque suelo trabajar en inglés siempre, entonces hacer esto, aunque a pesar de que soy de Granada, mi idioma materno es el español, siempre he trabajado en inglés, entonces a veces los conceptos siempre se me van un poco, ¿no? Pero un poco para que sepáis mi historia, yo no soy de compra, yo empecé a trabajar en consultoría hace ya casi 16 años, ¿no? Y entonces entiendo muy bien cómo funciona el proveedor porque pasé por un montón de trabajo, ¿no? De puestos de trabajo desde aplicación, de soporte de aplicaciones, gestión de proyectos y luego gestión de cuentas. Entonces, claro, vi perfectamente cómo funciona un proveedor y luego me pasé al lado del cliente donde trabajé con grandes multinacionales como PepsiCo, Nestlé, Zurich Insurance o Danone, dando servicio, ¿no? O gestionando un poco lo que es a los proveedores estratégicos que ellos tenían. Entonces yo ahora soy consultora y ayudo a empresas a gestionar la productividad y a mejorar la relación que tienen con sus proveedores y también ayudo a proveedores un poco a mostrar ese valor, ¿no? Para retener a las cuentas. Entonces un poco como estoy en una especie de puente que se llama, ¿no? Entre proveedor y cliente, pero ayudo a ambos bandos. Sí. Y bueno, empecemos un poco por esa escena que se puede repetir, un poco compras, negocia, firma y alguien dice, perfecto, esto ya está, el contrato ya está firmado y ahora ya gestionáis vosotros esa relación con los proveedores, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué se suele infravalorar después de ese día después, desde el contrato, que una vez que está firmado parece que ya ha acabado? Pues desde mi experiencia se suele valorar absolutamente todo. Todo porque, como tú bien has dicho, ¿no? Compras se tiran muchísimos meses para seleccionar el proveedor perfecto, quizá unas semanas o incluso un mes negociando el mejor contrato, pero como tú bien has dicho, una vez que se firma el contrato, no tienen los recursos ni el tiempo necesario para asegurarse que ese proveedor cumple con lo suyo, ¿no? A mí me gusta poner mucho un ejemplo de lo que es una pareja, ¿no? Cuando tú estás conociendo a tu pareja y está un poco, pues, en el tema de cómo, bueno, cómo ligarte a esa pareja, ¿no? Y cómo pretender que te elija a ti, ¿no? Es un poco como la parte de la RFP. Y claro, tú te pones tus mejores galas y todo es perfecto y una vez que la relación se consolida, que para mí es la firma del contrato, ¿no? O te casas y luego haces un ghosting completamente a tu proveedor hasta que la renovación del contrato, pues obviamente es algo que daña mucho la relación. Entonces, mi misión un poco aquí es, primero, crear conciencia de lo importante que es tus proveedores
para el éxito de tu empresa, ¿no? Hay datos de Deloitte que dicen que del 70 al 80% de los beneficios de una empresa vienen gracias a los proveedores externos y ahora cada vez más y más las empresas están externalizando servicios a proveedores. Entonces, ¿por qué no invertir un poquito en crear una estructura y un proceso para tener una relación más productiva y sobre todo medir que el proveedor está haciendo el servicio y crear ese partnership y darle el espacio a los proveedores para que de verdad puedan mostrar su valor? Entonces, un poco en base a esto, ¿no? Y en base a los problemas que yo tuve también cuando trabajaba por estas multinacionales, al final yo lo que hice fue crear una metodología, porque yo entiendo que procurement va como pues en cabeza, ¿no? Crea una RFP, firma el contrato y luego lo pasa al negocio para que lo gestione y luego avísame si tienes un problema. Entonces yo lo que vi ahí es que no necesita mucho tiempo, necesita un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Para decir, vale, pues voy a crear una pequeña estructura, que ahí es donde vine con metodología, que la llamé SGAR, ¿no? Porque en inglés va por S de estrategia, la G de gobernanza, la A de assessment o evaluación y la R de relación, ¿no? Entonces, básicamente son como 4 pilares que cualquier persona o cualquier empresa, independientemente del tamaño, ¿no? Que sea pequeña o grande, puede estructurarlo y adaptarlo a su negocio. No sé si quieres que vaya un poco y explique la metodología. Sí, lo iba a preguntar un poco después, pero ya que la has introducido, perfecto. Cuéntanos un poco en qué consiste la metodología que has creado. Vale, ok. Pues la metodología es, como he dicho, son 4 pasos. El primer paso sería la parte de estrategia, que para mí es súper importante lo que es definir quiénes son tus proveedores estratégicos. Porque es cierto que no puedes darle el servicio a todo y también no es justo, ¿no? Entonces, para mí siempre está bien aplicar lo que yo llamo la regla de Pareto, donde el 20% de tus proveedores estratégicos van a dar el 80% del valor. Entonces, una vez que has definido cuáles son tus proveedores estratégicos, bueno, clientes también, porque el proveedor lo puede aplicar también, sería de crear, que ya vamos al siguiente paso de lo que es la gobernanza, crear un procedimiento, una serie de metodologías donde tú vas a revisar la productividad y con tu proveedor. Entonces, esta parte de gobernanza para un proveedor estratégico, yo lo represento como un triángulo así, donde la base sería las reuniones que son mensuales o más operacionales, que en realidad compras no tiene por qué estar ahí, ¿no? Pero sí es importante que al menos el negocio o haya una persona del negocio que tenga esta revisión periódica mensual para ver el día a día con el proveedor. Eso sí, compra, creo que es una persona clave o un departamento muy clave para asegurarse y tener la accountability, ¿no? De que la persona del negocio al menos se vea una vez al mes con sus proveedores estratégicos. Yo igualmente, mi consejo es que aunque compras no tenga que estar en el día a día de un proveedor, sí que tengan solo con los proveedores estratégicos al menos unos 15 minutos al mes, que yo le llamo una reunión de alineamiento, ¿no? De partnership. Y ahí lo importante es que digan, simplemente para ver qué tal, cómo están, si hay algo que ellos le pueden ayudar, si hay algo que nosotros necesitamos de los proveedores. Y luego también ahí reviso lo que son las acciones que se revisan en la reunión trimestral, ¿no? En el Quarterly Business Review o los QBRs. Que ya eso me da paso a lo que son el tercer nivel de las reuniones, que serían las reuniones trimestrales o las QBRs, donde ahí sí que compras tiene que estar mucho más activamente. Bueno, digo compras, o en mi caso siempre ha sido una persona que se llama VMO, Vendor Management Office, es una persona o un departamento que está diferenciado de compras, normalmente pertenece al negocio. En mi caso, mi experiencia son con proveedores de TI, ¿no? De tecnología. Y es importante que sea una persona que gestiona y que coja todo lo que es el feedback de cómo lo está haciendo el proveedor, no solo con un departamento en concreto, porque aquí estamos hablando que si son proveedores
críticos o importantes normalmente tienen o dan servicio a diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un Accenture o un IBM, puede dar servicio al equipo de ventas, al equipo de finanzas, al equipo de la cadena de suministro, al equipo de recursos humanos, y al final muchas veces los proveedores, y lo sé porque he estado en el otro lado, como que se benefician, ¿no?, de esta relación uno a uno, pero luego esto a la vez al cliente le impacta en el sentido de que no tiene una visión holística de cómo lo está haciendo el proveedor a través de todos los departamentos. Entonces, por mí, yo lo que hago es, con esta metodología, crear una reunión donde todo el mundo está invitado, o al menos se vean los puntos de vista de cada uno de los servicios de los proyectos que el proveedor te está dando, ¿no? Y así, pues, un poco tener un espacio para que el proveedor pueda mostrar, pues eso, cosas que van bien, cosas que no van tan bien. Yo siempre me gusta empezar con lo que son las celebraciones, ¿no? Lo que se hace bien, y luego ya se ve lo que se puede mejorar, pero aquí también tenemos un espacio para lo que son las mejoras continuas, los espacios para innovación. Entonces, es muy importante que, como ya he dicho, ¿no?, que tengamos esta reunión ya puesta desde el principio de año. Mi consejo es que ya se pongan esas reuniones en el calendario, porque al tener altos ejecutivos, ¿no?, tanto de la parte de cliente como de la parte de proveedor, ¿no?, pues mientras antes estén en la agenda, pues mucho mejor, ¿no? Y luego el piquito de la pirámide, que sería una reunión más estratégica, ¿no?, del top to top, que se llaman, con los ejecutivos, que es donde ya discuten un poco cuál va a ser la visión del plan de estrategia para el año, y cada uno de las partes, ¿no?, lo que hacen es presentar, ¿no?, cuáles son sus objetivos y cuál es su visión del año, y así un poco alinear y sobre todo pedir a nuestros proveedores cómo nos pueden ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces, para mí, la parte de governance es súper importante, de crear estos espacios de colaboración, donde están tanto clientes como proveedor, y hablando para un mismo fin, que es crear resultados para ambos, ¿no? Y luego ya vamos a la parte de lo que es el assessment, ¿no?, o la evaluación, porque sí está bien sentarse en estas reuniones, pero si luego no pasa nada, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y ahí es donde creo lo que se llama una scorecard, ¿no?, o una hoja donde hay una serie de medidas o unos KPIs para medir la productividad de los proveedores, dependiendo del tipo de proveedor. Puede ser unas u otras, pero para mí siempre son como 4 áreas que están en todas mis scorecards. Estas 4 áreas son la parte de operaciones, ¿no? Esto es un poco el día a día, pues si es en el caso de que es una mercancía, ¿no?, que me llegue a tiempo, con buena calidad, dentro de lo que es mi presupuesto. Si, por ejemplo, hablamos de tecnología, ¿no?, o de empresas que tienen un software, ¿no?, pues ahí la parte de operaciones, pues evaluaremos si tiene un uptime, que no se cae la red, la funcionalidad del sistema, la adopción también por parte de nuestros usuarios internos. Hay como varias KPIs que, como ya digo, dependiendo del tipo de proveedor se pueden cambiar, pero todas entran en estas cuatro partes. Entonces, decía, la primera es la parte operacional, la segunda es la parte que yo le llamo de partnership o de colaboración, ¿no? Entonces, aquí es donde un poco son medidas que a lo mejor no son tan numéricas, son un poco más subjetivas y perceptivas, pero para mí es súper importante también estas cosas, tener esto en cuenta, porque a veces me ha pasado con clientes donde el proveedor presenta unos números que son todos súper buenos, súper verdes, pero luego la percepción del cliente es súper mala, porque el sistema, a pesar de que no se cae, pero la funcionalidad no es buena. Entonces, o mismo el account manager tiene una actitud muy mala, y cuando lo llamamos y tenemos un problema, nunca está ahí, ¿no? Entonces, son cosas de comunicación, de flexibilidad, de relación humana, ¿no?, que también es importante y que puede dañar
a largo plazo también la relación con el proveedor. La última área, la cuarta, para mí sería el equipo de compras. El equipo de compras es un departamento estratégico para valorar la calidad y la relación comercial que se tiene con el proveedor. Entonces, ahí yo también pido feedback al departamento de compras para que nos dé un poco, pues, cómo está la relación, cómo el contrato, si la parte de gasto, ¿no? Si se controla el gasto, cómo es la calidad de los contratos, bueno, en fin, dependiendo del tipo de proveedor se puede un poco gestionar, pero ya te digo, todo caería en estas 4 áreas. Y esa es la parte de assessment o de evaluación, y ya la última sería relación. Para mí yo lo veo como un círculo, ¿no? Es como que todo se va retroalimentando, ¿no? Y son pasos que van uno después de otro, pero luego al final son todos importantes, ¿no? Entonces la relación ya al final, cuando tú tienes una gobernanza, has analizado cuáles son las cosas que van bien, las cosas que van mal. Entonces, ¿cómo creas un espacio para tener de colaboración para mejorar esa relación? Que para mí lo clave es la transparencia, ser súper claro en cuáles son tus objetivos y en pedir ayuda al proveedor, decir, estos son mis objetivos de este año, por favor, ¿cómo me vas a ayudar a tener éxito, ¿no? A cumplirlos. Y un poco así se cerraría un poco lo que es el círculo de los 4 pasos de mi metodología. Perfecto. Has hablado y has introducido un término de un momento importante, que es esa revisión trimestral del negocio, ¿no? Son reuniones que deberían ser ejecutivas, pero que muchas veces parece que se quedan como en tomarme un café con el proveedor y un poco una apuesta al día, ¿no? ¿En qué momento estas reuniones dejan de servir a compras y benefician más a los proveedores? Y sobre todo, una cosa clave que tú has trabajado, ¿qué debería pasar en una de estas reuniones que casi nunca pasa? Claro, para mí el problema es que cuando este tipo de reuniones la gestiona el proveedor de manera unilateral. Yo en mi metodología lo que invito es al cliente a tomar ese ownership, ¿no? Esa decisión de decir, es mi servicio y yo voy a ser el que va a gestionar lo que es la agenda del QBR, las KPIs que se van a medir. Yo voy a pedir el feedback a mis stakeholders internos. Por supuesto, voy a crear una presentación en colaboración con el proveedor, pero para mí la clave está en que sea el cliente el que tome la decisión y el que vaya gestionando tanto con lo que es la agenda como el pedir el feedback a los stakeholders internos, como para hacer la revisión de las acciones, ¿no? Entonces, para mí, una cosa importante, como he dicho, es que sea el cliente el que tenga el ownership, ¿no? La responsabilidad de gestionar estas tareas. Y la segunda también, que me parece súper importante, es crear acciones que hagan, o sea, hacer un seguimiento de las acciones que pasan, porque muchas veces sí, tenemos una reunión ejecutiva súper buena, se discute, sí, esto va bien, esto va mal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hay una lista de acciones que si después no se hace un seguimiento, volvemos al trimestre siguiente y quedan absolutamente nada. Entonces, por eso yo también digo mucho lo de que son como tomarte un café con tu proveedor, pero porque al final son reuniones que no mejoran nada. Es simplemente, pues, te sientas allí y hablas de cosas, pero si no tienes una estructura con una agenda, y luego, sobre todo, para mí es súper importante tener una lista de acciones que se haga el seguimiento y que no se quede solo ahí estancado y que se vean una vez al trimestre. Entonces, para mí, esas son las claves, ¿no? Y es importante, como ya decía también, no solo que el cliente haga todo el trabajo, porque también sabemos que hay vamos mal de tiempo, todos vamos mal de tiempo, pero sí que se haga en colaboración. Yo, por ejemplo, siempre empiezo al menos 3 semanas antes de que sea esta reunión, mando el feedback a los clientes internos, ¿no? Que usan el servicio del proveedor en los diferentes departamentos, y mientras tanto ya me estoy reuniendo esa semana con el proveedor para decir, mira, esta va a ser la agenda, estos son los puntos que yo quiero revisar, ¿tú qué opinas? Y a veces me dicen, mira, pues no, vamos a hacer este otro punto, y lo suyo es que conjuntamente con el proveedor se decidan cuáles son
los puntos clave que se van a hablar. Y luego es súper importante también cuando los clientes internos están poniendo digamos, la nota y dando el feedback de cómo lo está haciendo el proveedor, es súper importante que si no lo hacen ellos conjuntamente, porque yo para mí lo que les pido es en vuestras reuniones mensuales o operativas, usad un tiempo para hacer el scorecard juntos. Y esto yo lo digo, obviamente lo hace el cliente, pero que el proveedor esté al tanto de lo que pone y que no sea una sorpresa. Pero igualmente yo lo que hago es al menos una semana antes, que yo ya tengo todos los datos, los comparto con el proveedor y así si hay algún problema el proveedor llega y está preparado para responder. Y esto va también al contrario, a veces cuando es el proveedor el que hace lo que es la presentación y que las diapositivas no las comparte con el cliente, y yo me ha pasado de llegar a este tipo de reuniones y han puesto una información que o no es cierta o no está alineada internamente o simplemente son problemas que nosotros podíamos haberlo anticipado y habernos estado preparados para buscar una solución, porque otra cosa importante es usar esta reunión de una manera estratégica para no hacer perder el tiempo. Y yo veo al principio, sobre todo cuando empecé, ¿no? Muchos de mis clientes tenían estas QBRs que duraban toda la mañana y era como, madre mía, o sea, no puedes tener a una persona o varias personas, ¿no? Tanto tiempo concentrado. Para mí la duración ideal sería una hora y media, ¿no? Pero eso sí, que vaya gente, tanto del proveedor como del cliente, que la participación esté balanceada, no está bien también que haya 3 personas del cliente y 10 del proveedor o al contrario, ¿no? Entonces, para mí, lo ideal sea que sea entre 6 o 8 personas, 4 y 4, y sobre todo eso, utilizar ese espacio mínimo, o sea, al máximo, y usarlo para de verdad tomar decisiones y no para discutir si este problema no es tú, soy yo, es la otra persona, ¿no? Entonces, para mí es clave lo que es la preparación previa para que este tipo de reuniones no terminen en un café con un proveedor. Y cuando una relación con un proveedor se deteriora, ¿qué ves más a menudo? ¿O incumplimientos por parte del proveedor o una falta de claridad interna de lo que se esperaba de él? Pues si te digo la verdad, yo diría un 70% es la falta de claridad interna hacia él, porque en la mayoría de las veces, sobre todo en las empresas que yo suelo trabajar, ¿no? Donde un proveedor estratégico da servicios a varios departamentos diferentes, no hay una persona que se encargue de la relación del proveedor. Entonces, cada una de las personas, ¿no? La parte de IT, pues espera que el servicio esté siempre funcionando y que no haya problemas técnicos. Luego, compras, están negociando que si la parte del costo no tiene suficiente cost savings, si la herramienta está saliendo muy cara. Luego, la parte del negocio dice, es que la herramienta no me sirve para nada porque no se ajusta a mi proceso y no puedo usar toda la funcionalidad que necesito, ¿no? Y luego, claro, el proveedor por su lado puede decir, vale, pues nosotros estamos cumpliendo la disponibilidad un 99,9, para nosotros los KPIs son ok, ¿no? Son todo verdes. Entonces, para mí es súper importante tener este alineamiento interno y por eso un poco volviendo a la parte de lo que son estas QBRs, es súper importante que no sea solo compras quien haga estas QBRs, sino que compras involucre a todos los departamentos que usan el servicio de ese proveedor para tener una visión más holística de qué es lo que está pasando y no simplemente desde su punto de vista, que está un poco sesgado y no tiene la realidad 100% de lo que suele pasar. Y bueno, hablando un poco de este tema, ¿no? ¿Qué cambia cuando Compras actúa, pues como un arquitecto de esta relación y no solo como un negociador? ¿Y por qué cuesta tanto, por lo que estás diciendo culturalmente, que esto ocurra? Pues precisamente lo que pasa, desde mi punto de vista, es que hay una falta de conocimiento y hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? De decir, pues siempre Compras se ha visto como un departamento que simplemente pues compra y se asegura de tener el mejor precio, pero si compra ahora que está evolucionando, ¿no? De lo que es simplemente la parte de purchasing, ¿no? Y a algo más estratégico,
lo que debería hacer es demostrar el valor que aporta al departamento, porque es un departamento clave. Entonces, ¿cómo es una manera más fácil y más rápida de demostrar ese valor? Pues, ¿quiénes son los que están dando servicio y los que generan entre el 70 o el 80% del revenue de una empresa? Son los proveedores. Vamos a invertir en ellos, vamos a crear una estructura y un proceso donde ellos nos puedan ayudar a sacar el mejor rendimiento con los pocos recursos que tengamos. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las empresas firman el contrato y lo dejan completamente olvidado hasta que sea la parte de la renovación. Y desde mi punto de vista es donde se pierde absolutamente todo el valor. No tiene sentido perder tanto tiempo, tanto esfuerzo en crear el contrato perfecto si después eso no va a crear ningún tipo de relación ni mejora en lo que es el rendimiento. Entonces, para mí, la clave es eso, invertir un poco de tiempo en los proveedores, en escucharlos, en tener una reunión regularmente, ¿no? Ya he dicho, pues, o sea, mensual o trimestral y por supuesto anual, y no dejarlo todo siempre para el final, porque al final está llegando, cuando llega la parte de la renovación, compras no tienes datos de cómo lo está haciendo el proveedor, entonces va corriendo, preguntando a la gente y al final pues se pierden muchas oportunidades, tanto ya no solo de lo que es conseguir un mejor precio, sino de mejoras continuas y de innovación, que si tú le das el espacio a ese proveedor, pues lo vas a tener, pero si no, pues te vas a quedar aparcado, ¿no? Y vas a perder mucha competencia. Hablemos ahora de una realidad cotidiana, que es el tema de los Excel, ¿no? Has visto equipos brillantes, pues hacer la gestión de proveedores con Excel. ¿Cuál es el riesgo real de seguir haciéndolo así? Ya has tocado mi vena, mi martirio. Sí, yo, claro, Excel tiene 41 años, ¿no? Nació en el 85. Ya era en la era de la IA. Creo que es un momento ya de pasar a mejor vida, ¿no? Que yo entiendo que Excel es gratis porque ya está ahí todo y es lo que nosotros mayormente conocemos, pero está bien cuando eres una empresa pequeña y gestiona uno o dos proveedores, pero en el momento en el que tu arquitectura de proveedores es un poco más compleja, ¿no? Y tienes varios proveedores, te estoy hablando de a lo mejor más de 10 proveedores que a lo mejor prestan servicio a varios departamentos diferentes. Esto significa que cada vez que tú estás haciendo una revisión trimestral, pues digamos que si son 5 departamentos diferentes por 10 proveedores, son 50 scorecards que tú tienes que hacer manualmente con todo lo que ello conlleva. Yo al principio, pues sí, usaba Excel y yo me tiraba 2 semanas de mi trabajo entre quemando los Excel o los formularios, ¿no? Las personas para que me rellenen. Y luego la parte de reconciliación, que a pesar de tener un montón de macros y era una crack en Excel, siempre había algo que se rompía, una fórmula que tal, una parte. Entonces, al final, no tienes una visión de cómo va todo y no puede depender todo de un archivo que tiene 20 versiones diferentes. Entonces, para mí eso está la clave, ¿no? De decir, cuando yo trabajaba para Nestlé, decía como muy bien, tenemos una estructura súper buena de gobernanza, con proveedores estratégicos, todos un departamento entero de vendor management, pero gastábamos millones en tecnología y nosotros acabábamos haciendo Excel para gestionar lo que es la productividad, ¿no? Los scorecards. Y para mí eso fue un choque y un antes y un después. Lo que hice en aquel entonces, pues claro, yo trabajaba en la empresa y hice una RFP, ¿no? Entonces dije, va, a ver qué hay por ahí en el mercado y me di cuenta que los productos que había en el mercado eran productos de compras que tenían quizá un módulo de performance, ¿no? Pero para mí eran como 2 o 3 KPI que en realidad no me daban el nivel de granularidad que yo necesitaba, ¿no? Yo te hablaba de estas 4 áreas que yo gestiono y luego dentro de esas 4 áreas tienen varias KPI, pues yo te estoy hablando que a lo mejor un formulario puede tener de 10 a 15 preguntas.
y no me daba esa flexibilidad que yo necesitaba. Y luego, por otro lado, pues sí que había herramientas de gestión de proveedores, ¿no? De SRM súper avanzadas y súper buenas, pero claro, el coste de implementación y de mantenimiento de esas herramientas era bastante elevado y tampoco estábamos en el nivel de madurez como para tener un buen ROI, ¿no? Pues al final acabamos haciendo un programa en casa, ¿no? Lo hicimos, pagamos a una empresa que me hiciera algo en SharePoint y era horrible también, pasábamos un montón de tiempo, entonces de ahí es donde me surgió la idea, sobre todo cuando dejé la empresa y ahora ya en el tema de consultoría, de crear una herramienta que se llama Vendor Score IT, no porque sea IT de IT, aunque en realidad pues sí que lo uso yo un poco con mis clientes, ¿no? Para la gestión de sus proveedores, pero es una herramienta súper flexible que se puede adaptar tanto para categorías de ingredientes, directos e indirectos, y porque es una manera muy fácil simplemente de, en lugar de usar un Excel, pues tú tienes una tablita que tú te puedes gestionar las KPIs, puedes dar un peso diferente a un área o a otra, incluso a un proyecto o a un servicio u otro. Entonces tiene mucha flexibilidad y ahora, claro, para mí me ha cambiado la vida porque yo he pasado de estar 2 semanas a tope peleándome con un Excel a ir a una herramienta, a hacer 3 clics, crear scorecard, mandarlo y esperar a que la gente lo complete y ya simplemente yo ya lo veo todos los resultados en un informe, ¿no? Entonces, claro, para mí ha sido un cambio brutal porque he pasado de estar 2 semanas a hacerlo en un día, básicamente. Y como nos has comentado un poco al principio del podcast, tu trayectoria no arranca en compras, ni tienes una formación técnica en compras, sino que vienes de un recorrido académico totalmente diferente y acabas trabajando durante muchos años en ese centro de relación entre IT, los proveedores y negocio, ¿no? ¿Crees que esa formación y sobre todo ese recorrido no ortodoxo te ha ayudado o te ha condicionado de alguna manera en tu forma de entender las relaciones con proveedores y sobre todo la forma de gestionar esas conversaciones que a veces son complejas? Claro, totalmente. A ver, no quiero quitar la importancia que tiene, ¿no? el tener una formación profesional en el caso de supply chain o de compra, ¿no? Creo que es importante y yo soy una persona súper curiosa que estoy siempre aprendiendo y leyendo, pero es verdad que soy un poco autodidacta, ¿no? Y para mí lo que sí es importante es tener, y ahora más que nunca creo que con el tema de la IA, es tener esas aptitudes o estas que se llaman soft skills, ¿no? O cualidades humanas, ¿no? De querer aprender y en mi caso esto me ha ayudado a ser a ser más empática, a mejorar mi comunicación con proveedores y al final yo creo que todo se aprende en el trabajo. Porque es verdad que yo yo estudié idioma y acabé la parte de IT casi de casualidad, a pesar de yo aplicar a un puesto totalmente diferente, apliqué a un puesto de customer support, ¿no? De soporte de clientes, porque yo hablaba idiomas, simplemente por eso. Me dijeron, no, te queremos para el equipo de IT. Y yo, vale, pero yo me gustan los ordenadores, pero no. Me dijeron, sí, pero preferimos contratarte a ti con las habilidades comunicativas que tienes y los idiomas que hablas, antes que contratar a una persona de IT y enseñarle todo eso. Y así fue como empecé a aprender. Entonces, si tienes esa mentalidad de mejora, de autodidacta, curiosidad, yo creo que al final es mucho más productivo que lo que es encerrarte a estudiar muchos MBAs y muchos máster, porque al final todo cambia también, cada organización y cada empresa es diferente y tú tienes que adaptarte, entonces tener esa resiliencia creo que ahora más que nunca también es súper importante, ¿no? El tener esa capacidad también de aprender y de cambio. Y después de tantos años mediando entre expectativas, egos, presiones internas, externas, ¿qué es lo que más te sigue sorprendiendo del comportamiento humano en esa relación con los proveedores? Pues me sorprende que la gente no se moja. Entonces, a la gente le cuesta mucho ser clara y hablar verdaderamente de qué es lo que está pasando, qué problemas tienen y pedir ayuda.
Entonces, mucha gente prefiere el tener esa reunión de café con tu proveedor y pretender que todo está bien, pero claro, luego cuando llega la parte de la renovación, decir, no, yo no quiero este proveedor porque no me gusta o porque me ha estado dando un servicio muy malo. Bueno, si tú no le das ese espacio de que mejore o informas a compras también de toda esta decisión, al final compras está totalmente ciego. Entonces, a mí lo que me sigue chocando es cómo hay todavía muchas empresas que no quieren crear esta relación de transparencia, de decir qué es lo que me pasa, estos son mis problemas, estos son mis celebraciones, vamos a trabajar juntos para solucionarlo, ¿no? Entonces, no sé, a mí psicológicamente esta parte de no quiero quedar mal con el proveedor, pero luego al final, como no me está funcionando, lo voy a quitar, me sigue un poco chocando, la verdad. Imagina ahora que un CPO nos está escuchando y te pregunta que cuál es la primera señal de que una relación con un proveedor va mal y no va a acabar muy bien. Para mí, lo primero es que no hay nadie de la parte del cliente que sea propietario, ¿no? Que se encargue de esta relación con el proveedor. Y entonces, si tú es un proveedor estratégico y no has hablado con él en un mes, empieza a preocuparte. Aunque sea, llámalo 15 minutos, ¿qué tal? Oye, hay un problema, oye, necesito que me ayude esto. Pero es súper importante que haya una persona de la parte del cliente que pueda alimentar y pueda gestionar esta relación, aunque sea part-time, pero eso es para mí es lo primero que empieza, porque al final somos todos humanos y si tú estás creando este espacio para mejorar, ¿no? Esta relación, ¿no? Al final con tu proveedor, en el momento en el que haya un problema, si tú a este proveedor no le has hablado en un año, ¿tú te crees que va a ser el primero que te va a coger el teléfono? No lo va a ser porque es como, ¿tú quién eres? No, ha pasado un año y no me has hecho caso, pero sin embargo, si tú estás creando esta relación de confianza con tu proveedor poquito a poco, tú lo vas a llamar a las 9 de la noche un viernes y te va a coger el teléfono, porque al final todos somos humanos y si tenemos una persona que mira por nosotros, que nos da este espacio para colaborar, obviamente vamos a estar mucho más ahí que una persona que simplemente, o un departamento que simplemente nos ignore, ¿no? Y para cerrar este podcast, este episodio, si tuvieras que dejar una sola idea a los profesionales de compras que nos escuchan, ¿cuál sería? Pues para mí la clave que diga es que igual he dado muchas ideas, ¿no? De aquí, de si la parte de segmentación, de gobernanza, de productividad, ¿no? Medidas, KPIs, que no se overwhelm, ¿no? Que no se espanten, ¿no? Para mí es importante empezar pequeño. Cógete tu proveedor estratégico, haz la prueba, siéntate con él una vez al mes, habla de cosas que van bien, cosas que van mal, crea una serie de medidas no tienes por qué tener a lo mejor 10, empieza con 3 y maneja esa relación durante varios meses, verás cómo mejora todo y luego ya si esa metodología te funciona, puedes ir aplicándolo a cada vez más proveedores y así crearte una estrategia para tus proveedores más clave, ¿no? Entonces, para mí, la clave sería he dado mucha información, pero empieza pequeño, testea, adapta y, bueno, pues si tienen algún problema, alguna pregunta, yo siempre estoy disponible en LinkedIn, que es donde estoy más activa, así que siempre pueden conectar conmigo para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Celia, porque creo que nos has descubierto una parte de compras, ¿no? Que no eres tan conocida. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Un abrazo.